¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos estar un miércoles más dispuestos para alabar su santo nombre y también para rendir nuestros corazones, humillarnos delante de Él, reconocer esas áreas en nuestras vidas que todavía necesitan ser cambiadas y todo a la luz de la palabra del Señor que vamos a estar también meditando esta noche. Así que vamos a tomar un tiempo para orar, luego alabamos al Señor con 2 cantos, exaltamos su santo nombre y luego entramos en el estudio de su palabra. Así que oremos. Oremos. Amado Señor, te agradecemos en esta hora porque sabemos que aún en medio de toda esta situación, Señor, tú eres soberano. Gracias, Padre, porque eres un Dios todopoderoso en el que podemos confiar, al que venimos en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, y tú estás ahí escuchando, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y nuestros labios. Señor, tú conoces todo de nosotros. Queremos rendir ante ti este tiempo, Señor, que tú te glorifiques en esta alabanza, Señor, y también en el estudio de tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están conectados y por los que se conectarán después, y que para ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Vamos a decirle todos: construiré mi vida en tu amor. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti,
confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al. Dile: Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí, y esta es mi porción que permanecerá. Dios, tu palabra es para mí, y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí, y esta es mi porción que permanecerá. Dios, tu palabra es para mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, sin ti, y yo te anhelo, Señor. Señor, estoy perdido sin ti, sin ti. Eres mi respirar, Sí, Señor, tú eres nuestro respirar, Señor. Tú eres
nuestra porción. Tu palabra, Señor, es lo que nos alimenta, es lo que nos da vida, Señor, es lo que nos da esperanza, Señor, en medio de este mundo tan tribulado y tan problemático, Señor. Y te pedimos, nos sigas hablando, Señor, a través de tu palabra, toques nuestros corazones, Señor, ablandes nuestros corazones para recibir una vez más tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, amada familia. Qué bueno otra vez conectarnos a mitad de semana, los miércoles. Tenemos muy buenas noticias, noticias emocionantes para nosotros también. La próxima semana, miércoles 30 de septiembre, quisiéramos tener nuestro servicio de mitad de semana, de estudio de Primero de Reyes, presencialmente en el lugar que Dios nos ha dado para reunirnos como iglesia. Entonces, por favor, si usted quisiera, si usted anhela ese momento de poder reunirnos una vez más, lo invitamos y le pido que considere esa posibilidad de la próxima semana acompañarnos ahí en el lugar donde nos reunimos, en esa casa que el Señor nos ha dado para la iglesia, para que usted nos acompañe y podamos estudiar la Biblia. Vamos a tratar, como ustedes saben, de tener todas las especificaciones básicas que este protocolo de seguridad, de salud nos pide, y vamos a tener el gel y todas estas cosas que tenemos que proveer para que nos podamos reunir. Si usted tal vez no puede por la distancia, o tal vez por la hora se le hace un poco difícil, o tal vez usted todavía no se siente tranquilo, seguro de reunirse con otras personas, no hay problema. Vamos a hacer todo el intento, todo el esfuerzo para también tenerlo live, o para poder transmitirlo por internet, para que usted también pueda conectarse con nosotros. Entonces vamos a tener las dos cosas, pero creo que es un momento muy especial para poder reunirnos la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche, para seguir estudiando Primero de Reyes, pero ya ahí en el lugar, aquellos de ustedes que quieran acompañarnos. Y en segundo lugar, recuerden, ayer en la noche tuvimos nuestra primera reunión de oración también presencial en el lugar. Nos conectamos por internet de la misma manera, pero pudimos reunirnos con algunos de los hermanos para orar ahí. Fue muy lindo, fue muy especial. La próxima semana, martes, de la misma forma, ahí estaremos en el lugar, orando juntos por la iglesia, unos por otros. Y aquellos que no puedan o no quieran llegar, se pueden conectar por internet. Un anuncio más, solo uno más. Este próximo domingo tenemos reunión de servidores, y vamos a tener nuestra reunión de servidores por Zoom, por Google Meet en esta oportunidad. Esperando que sea la última reunión de servidores que tengamos que tener de esa manera. Vamos a ver. Pero recuerden, a las 5 de la tarde, domingo a las 5 de la tarde, contáctense con las personas encargadas de los ministerios para que puedan tener el código necesario. Y bueno, buenas noticias, buenos anuncios. Vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Primero de Reyes, capítulo 16, es lo que estaremos viendo el día de hoy. Y necesitamos orar, como siempre. Necesitamos la guía del Señor para estudiar. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo que nos das para venir a tu palabra, abrir la Biblia, estudiar juntos. Te pedimos que lo que estudiemos aquí hable a nuestro corazón, pero no solamente nos hable de una manera que nos anime, sino que también nos movilice, que no sea solamente un encuentro emocional contigo, con tu verdad, sino que sea realmente un encuentro verdadero, que produzca fruto, que produzca obediencia. Sabemos que para eso tiene que ser una obra del Espíritu Santo, y por eso oramos, porque necesitamos que sea tu Espíritu el que ponga estas palabras en acción en nosotros, y queremos disponernos para ser obedientes a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 16. Bueno, el capítulo 16 está enfocado totalmente en el reino del norte. De hecho, en los próximos capítulos ese va a ser el énfasis, el reino del norte. A partir del capítulo 16 hasta llegar hasta el 22, la atención
del autor va a estar puesto en el reino de Acab, en el norte. ¿Y por qué? Porque poco a poco él nos ha mostrado desde Jeroboam, que es el fundador de este reino, ¿recuerdan ustedes? Cómo las cosas se han ido poniendo peor y peor en términos morales, en términos espirituales para el reino del norte. Las cosas siguen mal. Haber empezado en el camino de Jeroboam ha llevado al reino del norte a enfrentarse a un juicio muy pronto. Y este juicio se debe precisamente a que han decidido rechazar y menospreciar las advertencias del Señor. Entonces, aquí es donde vamos a enfocar nuestra enseñanza para el día de hoy. Cómo el rechazar y menospreciar las advertencias, la exhortación del Señor, nos llevan justo a un camino de una disciplina pronta por parte del Señor. Pero empecemos. Vamos a leer versículos del 1 al 7. Y si ustedes recuerdan, al finalizar el capítulo anterior, hablamos un poquito acerca del rey Baasa. Entonces, hablemos un poquito más de él para que continuemos en la historia. Versículos del 1 al 7 dice: Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Bueno, recordemos que Baasa había sido usado por Dios para traer juicio sobre la familia de Jeroboam. Jeroboam estableció el reino del norte, estableció una adoración a unos dioses falsos, ¿se acuerdan? Puso estos becerros y los hizo pasar como si fueran el mismo Jehová. Y estableció incluso un sacerdocio, estableció una serie de ritos y de sacrificios, asimilando los sacrificios que se realizaban en el templo de Jerusalén. Eso obviamente a Dios lo molestó muchísimo y le llamó la atención. Jeroboam hizo sus oídos sordos a eso, incluso sabiendo que estaba haciendo mal. Y Dios trajo una advertencia, o mejor dicho, un anuncio a través del profeta Ahías, de que Jeroboam y su descendencia desaparecerían, serían raídos de la nación, iban a morir todos. Y Dios usó a Baasa para cumplir esta advertencia. Cuando Nabat, hijo de Jeroboam, estaba enfrentando una guerra contra los filisteos, Baasa, hijo de la tribu de Isaacar, aprovechó y lo traicionó, conspiró contra él, lo mató y él asumió el reino. Entonces, noten algo muy interesante. Aquí el texto dice que Dios usó ahora a Jehú. Jehú es un profeta que vamos a ver en otras ocasiones, un poco más adelante, cuando lleguemos al segundo libro de los Reyes, va a volver a aparecer Jehú, y eso nos muestra que Jehú tuvo un ministerio bastante largo. Y Jehú es hijo de Hanani, otro profeta que habíamos visto la semana pasada, que fue el que le llamó la atención a Asa. Pero bueno, continuemos. Jehú le llama la atención a Baasa, anunciándole también que él va a recibir el mismo juicio que había recibido Jeroboam. El texto dice que Dios lo había usado a él para traer el juicio sobre Jeroboam. No hay ninguna parte donde nosotros veamos que Dios haya llamado a Baasa y le haya dicho que lo iba a usar, pero aún así lo usó. Y eso no significa que Baasa no tenga ninguna responsabilidad. Uno podría decir, pero no vemos una parte donde Dios se haya acercado a Baasa para advertirle y decirle: mira, te voy a usar para que tú seas el juicio sobre la nación. Aunque no veamos ese texto donde Dios le haya hablado, eso no significa que él no haya sido responsable, en el sentido de que Baasa también es parte del pueblo de Israel. Baasa también sabe cuál es la ley de Moisés. Baasa también sabe quién es Jehová, Dios de Israel, y él decidió no seguirle. Baasa lo único que quería era el poder. Él anhelaba el poder y por eso había actuado. Y en lugar de someterse al Señor y tratar de ser un rey bajo los lineamientos de la sabiduría y la santidad del Señor, él continuó igual que Jeroboam. Continuó con la misma adoración falsa,
continuó con un corazón terco y orgulloso delante del Señor. Entonces aquí viene su reprensión. Pero quiero que noten ustedes esto. Aquí vamos a encontrar hay una palabra clave en este capítulo. A ver si ustedes la descubren junto a mí. Dice en el verso 2, dice, y has hecho pecar a mi pueblo Israel provocándome a ira con tus pecados. Provocar. Esa palabra provocar ahí se refiere a irritar, enfadar, enojar. Es decir, el Señor le expresa y le dice, yo estoy enojado. Y a veces olvidamos esto. Nosotros olvidamos que el Señor también se enoja, que el Señor se enoja y trae juicio. La Biblia nos dice claramente que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. O lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el orden en el que lo encontramos en muchas ocasiones en la Biblia. Pero eso no significa que Dios no se enoje y que no traiga juicio y que no establezca consecuencias y disciplina para aquellos que lo menosprecian, que rechazan su exhortación y su gracia. No sé si me voy a entender, a veces olvidamos esto. Olvidamos que Dios es un Dios justo y es un Dios que también expresa su enojo y su ira también. La Biblia está llena de casos como estos, donde viene el juicio de Dios por la desobediencia del hombre. Entonces aquí le llama la atención a Baasa. Me has enojado, le está diciendo el Señor, porque continuaste en el mismo camino de Jeroboam. Dios lo había usado para traer juicio a la familia de Jeroboam, pero él había continuado en el mismo camino de la familia de Jeroboam. Entonces, ¿qué va a pasar? El anuncio es, tu familia también será barrida o raída igual que la familia de Jeroboam. ¿En qué te diferencias? ¿Notan ustedes? Eso es lo triste. ¿En qué te diferenciaste de él? Simplemente lo mataste, lo quitaste para simplemente hacer exactamente lo mismo. Eso es lo que el Señor está diciéndole. Entonces miren lo que dice, verso 4. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. ¿Notan ustedes que es la misma sentencia que se le dio a Jeroboam? Exactamente igual. Versos 5 hasta el 7 dice, los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam y porque la había destruido. Entonces Ela, su hijo, toma el trono, pero el texto, el autor quiere encargarse de recordarnos la advertencia, la sentencia, no solamente era contra Baasa, sino contra su descendencia, de la misma manera que había sido en Jeroboam. ¿Recuerdan? Dios le advirtió a Jeroboam, pero el juicio vino cuando su hijo estaba reinando, Nabat. Dios le advierte a Baasa y el juicio va a venir cuando su hijo esté reinando, Ela. Notan otra vez esa expresión, hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Recuerdan que decíamos, tristemente esa frase se va a repetir durante el resto de este libro y el siguiente? Una de las características más llamativas de los reyes de la nación de Israel. ¿Ya notaron cuál es la palabra clave? Yo creo que ya la han notado conmigo. Miren otra vez, aquí está. Provocándole a ira. Había enfadado, había enojado al Señor. Lo habían enojado por continuar con las obras de idolatría, de rechazar el carácter de Dios y tratar de tergiversarlo, reemplazándolo por unas falsas deidades. Habían enojado al Señor. Bueno, veamos entonces qué pasa con Ela, el hijo de Baasa. A él es al quien va a caerle este juicio anunciado por Dios. Veamos versículos 8 en adelante. Dice así: en el año 26 del rey rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá.
y reinó en lugar suyo. Entonces, dice, leamos el 11 también, dice, y luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Entonces, tal cual como lo habíamos dicho. Dice, noten ustedes que él dijo que reinó 2 años. En aquella época es muy probable que él haya reinado solo 1 año y un poco, 1 año y fracción, sino que en aquella época, ya habiendo entrado en el 2.º año, se daba por contado los 2 años. Entonces, por eso dice ahí que cuando era el año 26 del rey Asa es que Ela empieza a ser rey, pero es en el 27 que muere. Bueno, Ela, no sabemos mucho de Ela. Lo único que podemos ver de Ela es que había continuado la guerra contra los filisteos, eso lo vamos a ver más adelante. Y una de las cosas más tristes de Ela es que lo único que se dice acerca de él que él hizo es estar borracho. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice que su siervo Zimri conspiró contra él cuando estaba embriagado en la casa de su mayordomo. Algunos piensan que el mayordomo había sido parte de esta conspiración junto a Zimri, que lo había invitado al rey precisamente para emborracharse y de esa manera aprovechar la oportunidad y matarlo. Puede ser. Pero ¿no les parece súper triste la vida de Ela? Lo único que realmente sabemos de él es que murió mientras estaba embriagando. Qué triste. Zimri dice ahí que es uno de sus generales. Aprovechó la oportunidad que estaba todo el ejército peleando y haciendo guerra, lo vamos a ver en un momentito. Aprovechó esa oportunidad, vio que él aparentemente es un rey muy libertino, muy dado al desorden. Se puso de acuerdo con este mayordomo y mató al rey para tomar él el poder. No solamente mató al rey, sino que cumplió la sentencia que Dios había traído. Notan ahí, tomó el trono y no solamente mató a Ela, sino a todos los descendientes de Baasa. Entonces, ven la inestabilidad del reino del norte. Jeroboam, el primer rey, había podido establecer una dinastía poniendo el trono a través de sus descendientes, pero no lo pudo hacer. Dios trajo juicio. Cae esa familia, se levanta la familia de Baasa, pero ni siquiera pasaron 2 generaciones para que también fuera raída. Ahora otra familia dejaba de tener el trono y vendría una más, que es la peor de todas. Ahorita vamos a verlo. Pero vemos la inestabilidad que había precisamente porque la base sobre la cual se había fundado ese reino era la idolatría y una falsa religión. Entonces así fue como Zimri tomó el poder en el norte. Pero ¿qué pasó con Zimri? Veamos el verso 12. Dice, así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Notaron la palabra clave, ¿verdad? Ahí está la palabra clave otra vez, provocando a enojo. Habían enojado al Señor. Me llamó mucho la atención la palabra vanidades. Dice, provocando enojo con sus vanidades. Esa palabra vanidad ahí se refiere a la idea de una neblina. Es decir, algo que pasa rápidamente. Y está haciendo, yo creo, referencia a esta idolatría. La idolatría vacía, que no tiene ningún tipo de valor. Y eso es lo más triste. O sea, poner la confianza en algo que no tiene valor, como la neblina, en lugar de lo que tiene sustancia, que es el Señor. Pero bueno, Zimri ahora tomaba el poder. 2 familias habían querido establecer dinastías en el reino del norte. Las 2 familias habían caído por juicio del Señor. Ahora venía Zimri. ¿Qué va a pasar con Zimri? Continuemos. Ay, Zimri, verso 15. Dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri. ¿Y cuánto reinó? Reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos.
Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Don Zimri, ¿se acuerdan? Había aprovechado la oportunidad de que estaban en guerra. El ejército estaba peleando la batalla en Gibetón, al suroccidente de la tierra. Por alguna razón, Zimri, que es uno de los generales del ejército, estaba en la capital, en Tirsa. Aprovechó la oportunidad, conspiró, se puso de acuerdo con el mayordomo aparentemente y matan al rey para él tomar posesión. Mata a toda la familia de Baasa para él no correr el riesgo de ser exterminado por una de sus familias. Pero cuando la noticia llega a los oídos del pueblo que estaba peleando allá en el suroccidente, se enojan. Aparentemente Zimri no había hecho bien sus cálculos políticos. Él se había aliado con este mayordomo y tal vez él tenía algunos cálculos de que algunas personas lo podían apoyar, pero no había hecho buenos cálculos, porque cuando se enteran los soldados de que él había hecho eso, los soldados se enojan y apoyan al comandante del ejército llamado Omri. Omri, al enterarse, regresa. Aparentemente le toma como 7 días entre todo ese proceso. Cuando Omri regresa a la ciudad, veamos lo que sucede. Dice: y subió Omri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. 7 días de reinado. Triste y miserable esta final de este Zimri. Cuando él ve que el general Omri y sus hombres sitian la ciudad para hacerle pagar traición, le prende fuego al palacio real con él adentro y muere de esa manera. Un triste final para un hombre que solamente ansiaba el poder. Y eso nos muestra algo muy interesante. Cuando uno hace uso de cualquier herramienta inmoral e incorrecta para obtener lo que uno quiere, no podrá encontrar satisfacción en ello. De todo lo contrario, eso que hiciste te va a llevar a una ruina final en tu propia vida. Entonces, de la misma manera que Ela tuvo una vida realmente miserable cuando vemos que lo único que sabemos de él era que había muerto embriagado, Zimri también tiene un final muy parecido. La única razón por la cual recordamos a Zimri en toda la Biblia es porque fue el rey que menos tiempo reinó, porque fue un rey traicionero, y 3, es el único hombre que se menciona en la Biblia que muere quemado vivo, y él se quemó a sí mismo. O sea, qué vida tan triste, qué final tan triste el de Zimri. Ay, ay, ay. Noten ustedes entonces, dice, verso 19, por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Triste. Quedó en la historia simplemente por haber reinado durante 7 días. Pero ahora el foco de la historia se pone en Omri y su familia. ¿Ok? ¿Por qué queremos poner atención ahí? Porque los próximos 6 capítulos que vienen estarán enfocados en esta familia que ahora tomaba el poder en Israel. Continuemos. Verso 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, reino de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 6. Entonces Omri, cuando muere Zimri en la casa real, muere. Resulta que él toma el poder. La idea de Omri es como hacer pagar la traición de Zimri. El pueblo lo apoya, entre comillas, tratando de hacer honra al rey que había muerto Ela, aunque él también obviamente tenía sus propias aspiraciones. Él queda como rey, pero aparentemente se levanta otro aspirante al trono llamado Tibni,
Y durante 4 años aparentemente el país, el reino del norte, entra en una especie de guerra civil, donde hay 2 reyes que están reclamando el trono. No nos dice cómo sucede esto, pero Omri dice, lo único que nos dice es que Omri pudo más. Es decir, la gente que lo apoyaba pudo más que la gente que apoyaba a Tibni, y Tibni termina muriendo y Omri es declarado el rey. Omri toma la decisión de cambiar de capital. Hasta este momento, Tirsa era la capital del reino. Ahora él decide cambiarla. Noten ustedes, dice: y Omri compró a Semer en el monte Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat, y en el pecado del cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que él hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Entonces, como les decía, decide pasar la capital de Tirsa a Samaria, muy probablemente porque la casa real se quemó, ¿se acuerdan? Zimri la quemó. Pero no solamente por eso, porque Samaria era una ciudad un poco más estratégica en términos de ubicación. Aunque el libro de Primero de Reyes no nos habla mucho acerca de Omri, aparentemente Omri es un rey muy importante en la historia de la nación. Hay otros registros que nos muestran que Omri parece tener una visión un poco más amplia. Tiene un poco más de entendimiento de cómo funcionaban los reinos en esa época, y él le imprimió cierta estabilidad al reino del norte, incluso generando alianzas internacionales. El día de hoy se han hecho algunos hallazgos arqueológicos en los pueblos asirios, donde hay registros que se refieren a la casa de Israel o al reino de Israel como la casa de Omri. Y eso significa que Omri fue un rey que, a pesar de que solo reinó 12 años, logró darle cierta estabilidad al reino del norte. Pero en términos espirituales, que es lo que al Señor le importa, el pueblo iba cayendo cada vez y cada vez más bajo. Aunque este Omri tal vez estaba estableciendo una nación más fuerte militarmente hablando, moralmente iba cada vez peor. Noten ustedes, el texto dice que él hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, porque no solamente caminó en los caminos de Jeroboam, sino que ahondó muchísimo más en esos caminos de idolatría. El texto nos dice ahí que él fue el peor rey hasta ese momento, y nos volvemos a encontrar con la palabra clave. Noten ustedes ahí, ¿verdad? Verso 26. Provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Eso significa que Omri no solamente continuó con esta falsa adoración de Jeroboam, sino que introdujo muchos más ídolos. Podríamos decir que esta palabra provocar es la que representa al reino del norte. Un reino que se dedicó a provocar a Dios a enojo y a ira. Durante 12 años reinó Omri, y hasta que murió y su hijo Acab tomó el trono. El texto dice que Omri había sido el peor rey hasta ese momento, pero lo peor no había llegado todavía. Lo peor estaba por venir. Ahora conoceremos a Acab. Acab, verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El reino de Omri
Era un reino totalmente enfocado en la idolatría, era una entrega total a las prácticas paganas. Pero esto había sido todo bajo la influencia de la falsa religión que Jeroboam había levantado. Su hijo Acab fue un poco más allá. Fue peor que su papá. Él, Acab, aceptó abiertamente la adoración de Baal en la nación, desechando por completo cualquier tipo de adoración a Jehová. Recuerdan que Jeroboam lo que había hecho era establecer una religión y le puso el nombre de Jehová, haciéndola pasar como si fuera lo mismo. Bueno, Acab directamente dijo, bueno, nada más de Jehová, ahora Baal. Eso es lo que queremos adorar. Estableció la adoración a Baal como la religión oficial del reino. Y todo esto por su matrimonio con la famosa Jezabel. Jezabel es la hija del reino de Sidón. Esto es muy interesante, porque si ustedes recuerdan, Sidón, que son los mismos sirios, eran los mismos que le habían quitado un montón de tierras al reino del norte. No sé si ustedes recuerdan cuando Asa le dio el dinero, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, a Ben-Hadad, el rey de los sidonios, el rey de los sirios, para que le quitaran la tierra a los del reino del norte. Ese es el mismo pueblo. Entonces lo que puede estar sucediendo aquí fue que Omri quiso buscar alianza con los sirios para que pudieran estar en paz, les devolvieran algunas de las tierras, y la forma en que se hizo la alianza fue casando a su hijo con la hija del rey de los sidonios. Eso era lo normal en esa época, matrimonios por conveniencia política. Entonces a Omri no le importaba mucho la condición espiritual de su pueblo, ya lo vimos, era un idólatra como los demás. De hecho, peor, ¿se acuerdan? Pero no creo que él hubiera imaginado en algún momento que el matrimonio estratégico de su hijo con Jezabel provocaría una devastación espiritual tal como la que vino después de eso. Y eso nos ayuda también a nosotros a ver que nosotros no nos imaginamos lo que el diablo aprovecha cuando le abrimos un pequeño espacio. Una vez le permitimos entrar un poquito a cambio de una alianza que nos permite seguir adelante con el pecado que nosotros queremos, el diablo aprovecha. Él sí cumple solo el dicho de que si le das la mano te toma también el codo. Así es el diablo. Omri nunca hubiera imaginado que esto es lo que iba a pasar. Lo hizo por alianzas, pero afectó a su pueblo totalmente. Era Jezabel la que realmente llevaba las riendas del reino. Era una influencia horrible para Acab, para toda la nación. Fue ella la que establecería un ambiente oscuro, pagano en toda la nación. Esta es una de las épocas de mayor oscuridad e inmoralidad en la historia de toda la nación de Israel. Bajo la influencia de su esposa, Acab estableció la adoración a Baal como la religión oficial, extendió las prácticas paganas de adoración a Asera, que se acuerdan todas estas abominaciones de desorden sexual también. Él estableció eso como algo normal en toda la nación. Baal, su nombre significa Señor, era el dios más prominente de toda la zona, no solamente en los cananeos, sino entre los pueblos de Mesopotamia también. Era llamado el Dios de los cielos, era también llamado el Dios que controlaba la lluvia, que controlaba los vientos y las tormentas. Este era el Dios al que Israel acudía siempre que se alejaba de la adoración al verdadero Dios. El hecho de que Acab finalmente lo estableciera como el Dios oficial de la nación era una afrenta directa a Yahweh, a Jehová, diciéndole: ya no te queremos como nuestro Dios, ya nos hemos decidido por Baal. Por eso es tan importante lo que vamos a ver que Elías hace en los próximos capítulos. Lo que Acab hizo fue decir: Dios, Jehová, te desechamos, ya no te queremos más a ti. Ahora nos quedamos nosotros con Baal, ese va a ser nuestro Dios, ¿no? Vimos que el texto dice que Omri había sido el peor de los reyes. Bueno, Acab lo superó con creces. El reino del norte llegaba al colmo espiritual, habiendo convertido la nación en una nación como cualquiera de las otras cananeas. ¿Recuerdan ustedes
Dios había traído a la nación de Israel para hacer un juicio sobre los pueblos cananeos que habían caído en un colmo de idolatría y de abominación. Ahora el reino del norte era como cualquiera de ellos. Eso es lo triste de lo que sucede cuando nosotros le abrimos un espacio al diablo, le abrimos un espacio a la carne. Y de repente terminamos a veces incluso actuando peor que cuando no estábamos en el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El texto termina con una referencia a la ciudad de Jericó, que pareciera ser como muy al azar ahí. ¿Por qué está esa referencia aquí? ¿Qué tiene que ver eso con Acab y con Omri y con los reyes? Pero leámosla porque es tal vez una de las cosas más dicientes de lo que estaba sucediendo en esta época. Verso 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos poco a poco en este versículo que es tan importante. Hace una mención acerca de la reconstrucción de la ciudad de Jericó. ¿Por qué es esto importante? La ciudad de Jericó estaba hacia el sur, justo en la frontera con el reino del sur. Pero esta mención de esa reconstrucción es muy diciente de la condición espiritual, como les decía. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto y entró a la tierra prometida, el Señor destruyó la ciudad de Jericó como lo primero que pasó cuando entraron a la tierra. La destrucción de la ciudad de Jericó era la muestra de lo que Dios iba a hacer con todas las naciones cananeas como juicio por su idolatría y su abominación en sus prácticas idólatras. Eso es lo que Dios le había mostrado a Israel. Así como cae Jericó, así van a caer todas las ciudades cananeas y los pueblos cananeos como parte del juicio. Josué, cuando cae Jericó en el capítulo 6 de Josué, pronuncia unas palabras de maldición sobre las ruinas de la ciudad, diciendo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos y sobre su hijo menor construirá las puertas. Entonces, tal como Josué lo había dicho cientos de años antes, así tal cual sucedió. Este hombre y él se empecinó con reconstruir la ciudad y sus dos hijos fallecieron en el proceso. La pregunta es, ¿fallecieron por haber intentado reconstruir la ciudad o este hombre, para cumplir las palabras, los mató a sus hijos a propósito? Se han encontrado registros, de aquella época de que algunos reyes construían ciudades y enterraban a sus hijos vivos en los cimientos de las ciudades como ofrenda a sus dioses. No sabemos si eso fue lo que pasó aquí con Hiel o si simplemente se refiere a que murieron en el proceso y que se cumplió la palabra del Señor. Pero no solamente se cumplieron las palabras del Señor, la implicación es un poco mayor. ¿Qué significa la reconstrucción de esta ciudad? Pues recuerden, la destrucción de la ciudad representaba el juicio que traía sobre los pueblos cananeos por su gran idolatría, por la oscuridad y el paganismo en el que vivían. ¿Qué significa que el pueblo de Israel ahora quiera reconstruir a Jericó? Pues simplemente significa que se estaba levantando una vez más este ambiente de oscuridad y paganismo en la tierra de Canaán. La razón por la cual Dios había traído a Israel para traer juicio sobre estos pueblos y estas aldeas y naciones, esa razón volvía a levantarse. Dios había traído al pueblo de Israel a la tierra prometida para traer luz, para brillar la luz de la revelación de Dios a todas las naciones. Pero pocos años después era Israel quien caía bajo la influencia de estas tinieblas. Es lo triste. Dios había traído a Israel a esta tierra para que fuera la luz. Pasaron los años y fueron las tinieblas las que doblegaron a la nación de Israel. La reconstrucción de la ciudad de Jericó entonces marcaba el renacimiento de la oscuridad
que había cubierto a esta tierra antes de la llegada de la nación de Israel y de la ley de Moisés. Empezaba una época oscura y triste. Pero Dios no se iba a quedar en silencio. A partir de la próxima semana conoceremos al famoso Elías Tisbita, el profeta Elías, uno de los profetas más importantes de la historia de la nación, que sería el encargado de brillar durante esta época de tanta oscuridad en el reino del norte. Bueno, terminemos. ¿Cómo vamos a terminar? Bueno, el reino del norte había tenido la misma revelación que el reino del sur, pero decidieron reemplazar esta revelación por una fraudulenta revelación, solo para no someterse a la ley del Señor. Jeroboam había establecido una falsa religión, haciendo uso del nombre del Señor incluso, pero lo único que había hecho era levantar su propio paganismo enfocado en sí mismos. Poco a poco esto llevó a la nación a abandonar totalmente la reverencia y el temor al Señor, hasta el punto que terminaron entregándose por completo a la adoración a Baal. Pero si algo hemos notado, que es durante todo este proceso el Señor hizo llamados de atención a través de diversos profetas. Recordamos a Ahías, recordamos a este varón de Dios del que no tenemos nombre, recordamos a Anani, recordamos a Jehú y finalmente la próxima semana veremos a Elías y luego nos encontraremos con el famoso Eliseo también. ¿Qué nos muestra esto? En medio de esta maldad que se estaba levantando cada vez más fuerte, la paciencia y la misericordia de Dios se manifestaba. Les daba oportunidades, los llamaba al arrepentimiento, los llamaba a que dieran la vuelta y pusieran sus ojos sobre Él. ¿Y qué hizo Israel? Rechazó y rechazó y rechazó. A través del rechazo menospreció a estos hombres de Dios y por lo tanto rechazaban al Señor. ¿Qué provocó esto? Noten ustedes, esa es la razón por la cual el Señor dice, me provocaron a ira. Me provocaron a ira. Y como habían provocado a ira al Señor, lo habían enojado. Recuerden, Él es lento para la ira y grande misericordia, pero eso no significa que no hay juicio ni consecuencias de rechazar la misericordia del Señor. El profeta Elías sería el encargado de pronunciar juicio radical sobre la nación de Israel. Este juicio avergonzaría a este falso dios Baal, ¿se acuerdan? Ellos creían que era el dios de las lluvias. Vamos a ver la próxima semana cómo Dios va a humillar a este falso dios Baal y al mismo tiempo va a humillar a la nación de Israel por su abierta rebeldía, por haber rechazado una y otra vez las advertencias del Señor. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? Porque eso es lo importante, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Bueno, 1. Si usted está escuchando este video, está viendo este video o escuchando la grabación y usted no ha nacido de nuevo, pues quiero que usted tenga en cuenta algo. Es hora de reconocer la misericordia que Dios ha tenido para con usted hasta este momento. Y usted pueda ver atrás y ver cuántas veces Dios le ha llamado a arrepentimiento, cuántas veces Dios lo ha llamado a una relación con Él, a dejar atrás este camino enfocado en sí mismo, este camino enfocado en su propia satisfacción, este camino enfocado en pecado y reconocer la gracia que Él ha tenido al dar a su propio Hijo para que muriera en la cruz y de esa manera Él pagara el precio de sus pecados y ahora proveerle a usted de salvación. Él lo está llamando a arrepentimiento para que usted se ponga cuentas con Él, reconozca su pecado, reconozca que necesita perdón y libertad. La gracia está ahí para usted disponible, para que usted pueda encontrar salvación en Él, ser transformado para siempre, dejar atrás esa forma de vivir y ahora vivir para Él. Eso es si usted tal vez no tiene una relación con el Señor a través de Cristo Jesús, pero y aquellos de ustedes y nosotros que decimos haber creído en el Señor Jesús y caminar en Él, pero tal vez hemos estado jugando con el pecado. Tal vez le hemos abierto la puerta un poquito al diablo para hacer una alianza de manera que yo pueda continuar con mi pecado, tal vez de manera escondida, tal vez de manera abierta.
Si nosotros hemos estado haciendo eso, alianzas con el mundo, alianzas con el diablo, le aseguro que usted sabe y está consciente que Dios le ha estado advirtiendo por ya bastante tiempo. Tal vez ha usado a hombres, ha usado a mujeres, ha usado situaciones, ha usado con toda seguridad su palabra para advertirle que es necesario arrepentimiento, que es necesario dejar atrás, de alejarse, despojarse de todas estas cosas para llenarse del carácter de santidad del Señor. La pregunta es, ¿ha estado usted haciendo caso omiso y haciendo sus oídos sordos ante esas advertencias que Dios ha estado trayendo? Bueno, la pregunta es, ¿puedo yo como hijo de Dios provocar a enojo a nuestro Señor? Bueno, la respuesta es sí. Hay que tener en cuenta que no estoy diciendo que podemos provocar a ira a Dios, como en el Antiguo Testamento, en el sentido de que la ira de Dios por nuestros pecados ya vino sobre nuestro Señor Jesús, de manera que ya no hay condenación en nosotros por lo que Él hizo. Es decir, ya no tenemos temor de la ira de Dios sobre nosotros por la misericordia de Dios al enviar a su Hijo para morir y pagar por nuestros pecados. Pero eso no significa que Dios no pueda expresar y manifestar su enojo como un padre que ama a sus hijos y los disciplina. Entonces la respuesta es sí. Si tú estás consciente de tu pecado y el Señor te ha estado advirtiendo, pero tú has continuado menospreciando ese llamado de atención, pues debes saber que has estado pidiendo a gritos disciplina y reprensión de parte del Dios y el Padre que te ama. No vamos a recibir un juicio ni ira sobre nosotros porque Cristo ya la recibió por nosotros, pero sí vamos a recibir reprensión y disciplina de parte del Señor. Entonces, no enfademos ni provoquemos a enojo a nuestro Padre. Si el Señor te ha estado llamando la atención acerca de un área, un pecado, algo que tú tienes ahí, que sabes qué es, no hagas caso omiso a su reprensión, a su llamado de atención. Podemos notar la misericordia y la paciencia que ha tenido con nosotros. Constantemente nos llama la atención, con amor, a través de su palabra, tal vez usando a otras personas, tal vez usando situaciones. Y tú puedes escuchar la voz del Señor que te dice, hijo, deja ya eso. Te estás haciendo daño, estás ofendiendo mi carácter. Deja ya eso. Si menospreciamos y hacemos de oídos sordos y continuamos en nuestro caminar, va a venir un juicio o una disciplina, llamémoslo así, una disciplina de parte de Dios. Porque la Biblia nos dice eso. Dios al hijo que ama disciplina. Entonces no busquemos la disciplina y la reprensión del Señor por cosas que sabemos que debemos dejar a un lado. No provoquemos a enojo a nuestro Padre, que es lo único que ha hecho es mostrarnos su misericordia día tras día. ¿Recuerdan? Esa era la palabra clave de todo este capítulo. Provocar. No provoquemos a enojo a nuestro Señor. Despidámonos entonces en oración, con oídos atentos a esta reprensión de amor de nuestro Señor para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites tener para estudiar tu palabra, y no queremos hacer nuestros oídos sordos a tus llamados de atención. Señor, perdónanos porque muchas veces lo hacemos. Tú nos llamas con esa voz de amor tuya, con esa paciencia que tú tienes para con nosotros, tu misericordia. Tristemente muchas veces solo nos hacemos como ignorantes a ese llamado. Señor, si tú nos estás llamando la atención, hoy queremos ser humildes para recibir, para escuchar lo que tienes para decirnos. Tu palabra es clara acerca de aquellos que se hacen llamar cristianos, pero abiertamente continúan en pecado. Es algo que te trae gran afrenta a ti, Señor. No queremos llegar al punto donde sea necesario tal vez tener disciplina fuerte en nuestras vidas. No queremos llegar ahí, Señor. Queremos ser humildes en escuchar y atender tu llamado. Oro por mis hermanos, por mis hermanas que en este momento estamos estudiando juntos. Señor, que todos humildemente podamos bajar nuestra cabeza y recibir tu perdón y gozarnos en la comunión que podamos tener contigo, Señor.
en lugar de endurecer nuestro corazón. Te damos gracias por esta noche, por este tiempo de estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos por ahora. Mis hermanos, pero recuerden, la próxima semana, miércoles 30 de septiembre, si así Dios lo permite, nos reuniremos ahí en el lugar que Dios nos ha dado para tener nuestra iglesia. Transmitiremos incluso para los que no puedan llegar, pero les animo a que nos puedan acompañar. Dios nos ha bendecido con una carpa abierta y eso significa que podemos tener a bastantes personas ahí, incluso cumpliendo con los requisitos de estos protocolos de seguridad. Entonces les animo a que nos acompañen. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.